valora el partido que desarrolló su equipo? Buenas tardes. La verdad es que contento por el esfuerzo y por cómo compitió el Choco hoy aquí contra un muy buen equipo que en su casa pues, está de forma intratable. Sobre todo lo notas los primeros 20 minutos. Creo que el equipo rival nota muchísimo el ritmo que le mete el Compos, que está acostumbrado al campo, que tiene un nivel técnico muy alto, con balón te hacen sufrir mucho y al final, eso, yo creo que esos primeros 20 minutos tienes que pasarlos como puedas, estar en el partido, creo que lo conseguimos, nos fuimos 1-0, empezamos yo creo que durante la primera parte empezamos a estirarnos y a cada vez a sentirnos más cómodos sin intimidar mucho la portería de Pato, pero siendo más nosotros de lo que los primeros 20 minutos, y creo que en la segunda, pues hubo momentos donde el Choco pudo conseguir el empate, por lo menos había sensación de que podía conseguir el empate y también podía caer el segundo, pero contento con el esfuerzo, con lo que habíamos preparado, que era estar juntos, tener las movilidades que ellos tienen en este campo, que al final durante la semana lo puedes preparar, pero las distancias son muy grandes y muy diferentes, y darle la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo que realizaron y por la imagen del Choco y nuestro campo. Habla de los primeros 20 minutos, yo también tenía pensado en los primeros 20 minutos. ¿El Choco no pudo, no quiso o no le dejaron? Yo creo que no le dejaron, porque es eso, ya te digo, yo creo que tú sales al campo y puedes tener un plan de partido más o menos claro y durante la semana lo puedes entrenar, pero después hay que vivir y después hay que estar ahí dentro, y el entrenador desde fuera puede corregir muchas cosas, pero después hay metros que recorrer, hay una superficie a la que no estás acostumbrado, hay un rival que te somete mucho con balón, mucha precisión con ella, unas movilidades muy claras donde tienen muy claros los espacios que quieren atacar y hay que estar ahí dentro. Por eso te digo que sí, desde fuera dices no pudimos, no, sí que quieres, pero la sensación es de que no puedes y que tienes que pasarlo, y de ahí que muchas veces el Compos pues, se ponga por delante en ese minuto y el partido sea muy claro o se ponga muy a favor del Compos, porque en el momento que se ponga un 1-0 en los primeros 20 es complicado mantenerte en el partido, porque sabes que un segundo te puede caer en cualquier momento. Aún así, a pesar del 1-0, Choco buscó, trató de tutearlo. Lo que pasa es que daba la sensación de que no había espacios, de 3 cuartos para adelante no encontrar espacios. Sí, ya te digo, yo creo que es eso, yo creo que sobre todo nosotros con Geray estamos haciendo mucho daño en transición, cuando robamos es capaz de desplegarse muy rápido, y ellos, pues las vigilancias creo que las hicieron bien, creo que fueron capaces de tener un buen equilibrio, un buen balance defensivo, y eso pues permitió al Compos vivir un poco más cómodo. Ya te digo, yo creo que hasta el 75 llegamos muy enteros para ser nosotros y para ser el escenario, con sensación de que el Choco podía empatar. Evidentemente a partir de ahí se notó ya el tema físico y nos faltó un puntito más para poder sacar el empate hoy aquí, que sería muy bueno. No todos son palos, durante 80 minutos debe ser el equipo al que en esta temporada el Compostela menos le tiró a puerta. Sí, ya te digo, yo creo que durante la semana lo que teníamos claro es que si vienes a meterte atrás y tu línea defensiva está muy atrás y los esperas y crees que vas en una contra a recuperar y hacer gol, el problema es que recuperas muy lejos de portería, y pues cada vez que recuperas parece que hay 7 pueblos para llegar a la portería de Pato. Entonces la situación que habíamos trabajado era una situación de defensa más o menos alta, donde nuestros centrales sabíamos que podían sufrir, pero tampoco queríamos conceder mucho espacio entre líneas al Compos, porque sabemos que son buenos en esas situaciones. Yo creo que hasta el 75 estuvimos muy bien, darle la enhorabuena porque creo que el plan de partido pues salió, y evidentemente después esto es fútbol y después hay que sufrirlo y hay que vivirlo y hay que estar ahí 75 minutos compitiendo de esta manera. No sé si os ha sorprendido el Compos cargando tantos centros, sobre todo en la primera parte, que no es un recurso que suelen explotar, pero hoy han centrado, sobre todo buscando el segundo palo. Sí, nosotros sabíamos que ellos llegan a muchas situaciones, este año están cargando mucho el juego por fuera, mucho corte a espalda de tu línea defensiva. Habíamos trabajado esa situación de cómo combatirla, pero ya te digo, llega un momento que hay desajustes, hay posesiones muy largas del Compos donde tú no quieres, pero ellos te hunden, y dentro del área pues trabajamos también que íbamos a sufrir centros laterales,
donde teníamos que estar finos en marcas y ninguno de ellos llega al gol porque creo que los primeros 20 minutos pues defendimos bastantes como para que uno de ellos no llegase al gol. Buenas tardes. ¿Cómo valoras el partido, los puntos, el acabar primero 2019? Bueno, como siempre, el cómputo general del partido y con los 3 puntos una vez más, pues lo valoramos muy positivamente y sobre todo por el rival que había enfrente. Ya lo veníamos avisando a lo largo de la semana. Todos sabemos del potencial de este equipo, de los grandes jugadores que tiene y el gran cuerpo técnico que hace que rinda pues como visteis hoy. Y bueno, la verdad es que un poco como habíamos planeado el partido, de ir alternando distintos escenarios o distintos mecanismos. En un primer momento ser el Compostela de cada fin de semana, de tener la posesión de balón y de intentar meter al equipo rival en campo propio, y una vez, si fuéramos capaces o no de ponernos por delante, pasar a un segundo plan de juntarnos, defender e intentar contragolpear, porque sabemos que este equipo, si tiene la pelota y no lo defiendes muy juntito, te hace daño, y al mismo tiempo es un equipo que sin balón, sobre todo en los espacios, pues tiene problemas. Creo que el primer gol viene en ese tramo de planteamiento de intentar imponer nuestro juego habitual, y el segundo viene pues de la otra manera, en transición. Previo a eso, pues creo que tuvimos 3 o 4 transiciones más que pudimos haber cerrado el partido, incluso en la primera parte pues con el 0-0, esos últimos pases de imprecisiones de controles de Hugo, de Bryce y demás. Pero bueno, en el cómputo, ya te digo, general, contentos por el resultado. Y bueno, si me preguntas si el escenario fue el más propicio a lo largo del partido y demás, pues a mí me gustaría tener la posesión los 90 minutos del partido o los 95, pero en este caso sabíamos que nos iba a costar, también un poco por nuestra propia dinámica. Bueno, creo que ya visteis jugadores como Bryce, como Antas, que acaban pues bastante fatigados porque llevan muchos minutos en lo que va de primera vuelta, y un poco el plan pues era jugar con esas dos caras, con esas dos versiones. En los primeros 20 minutos, el campo saca 5 corners, tira innumerables centrolaterales. ¿Te esperabas que el Choco se cerrase tanto como para regalarte la exterior? Ellos... ¿Has partido sobre eso? Sí, bueno, ellos... Igual casi con un 4-4-2 además, ¿no? Sí. Ellos, y en este caso pues su entrenador Gonzalo, el año pasado cuando viene aquí, en el minuto 30 creo que íbamos ganando ya 3-0, y lo que había comentado, la sensación de que somos amigos y hablamos muchas veces, la sensación que él tiene es que San Lázaro que era muy grande y que llegábamos por todos lados. Esa es un poco la versión del domingo a domingo del Compostela. Sabíamos que a lo mejor rehuía un poco de ese posicionamiento más avanzado que suele hacer este equipo, sobre todo en su campo, por las dimensiones y el terreno, y a partir de ahí pues intentamos, pues como en otros partidos, el alternar ese juego por dentro, aunque no estuvimos o no podíamos por su posicionamiento, con esos golpeos al espacio, que ahí es donde vienen las internadas de Gabri, ese balón al espacio de Bryce, alguno de Antas y demás. A partir de ahí, con el 1-0, es cuando sabemos que si somos capaces de meternos por delante, pues que a Choco no le queda más que dar ese pasito hacia adelante, y que seguramente en la transición pues íbamos a tener muchas más opciones, como así creo que se vio sobre todo en la segunda parte. ¿El campo está de difícil como pareció por los controles? Sí, la verdad es que el estado del terreno de juego es fantástico, no podemos decir nada, y más con lo que cayó estos días y estas semanas, ¿no? Pero sí es cierto que estaba un poquito irregular, se levantaba un poquito los controles, y después el césped estaba alto porque evidentemente no lo pueden cortar con la lluvia, pero bueno, creo que eso no le podemos decir nada. Está increíble, cualquier otro equipo, no solo de esta categoría sino de otra, pues pagaría por tener este terreno de juego, y bueno, yo creo que la verdad es que el que vio el partido pues vio un buen partido de toma y daca, de dos equipos que
que son valientes y que van a por el partido y sobre todo pues en esta jornada y con este rival, ya te digo, entre la entidad de los dos equipos, el tipo de juego que suelen hacer y demás, creo que los dos entrenadores buscamos darle una vuelta de tuerca para intentar sorprender y en este caso pues bueno, salimos nosotros favorecidos y mira, acabamos el año pues ahí arriba. Por buscar un pero, quizás si logramos antes arriba el partido con menos ocasiones de combos. Sí, seguramente. Sí. Bueno, yo contabilizo de memoria un tiro de ellos en el minuto 42 de la primera parte y el último en el 91, tiro desde la frontal de lejos que llega, ¿no? El Choco es un equipo que tiene bueno, muy buenos jugadores por dentro, además de las movilidades que tienen trabajadas, que llega muy fácil a campo rival si el equipo rival va a apretar arriba. Yo creo que en ese sentido pues no estuvieron tan fluidos como en otros partidos que le vimos anteriormente por nuestro posicionamiento y lo mismo nosotros. Cuando nosotros teníamos la pelota pues tampoco éramos ese Compostela que llegaba con tanta claridad a última línea de centrales y laterales, y después en el cómputo total pues sí que es el partido que menos ocasiones generamos, aunque en la segunda parte con el 1-0, en esas 2-3 transiciones creo que tenemos 3 muy claras, la de Miki que se mete en el área y se le quiere pasar a Primo y bueno, puede seguir conduciendo y la quiere meter de primeras, una de Miki precisamente de pase atrás que primero falla antes y después falla Jimmy, otra de pase atrás por ese mismo lado que Antas echa fuera y al final el gol. Bueno, creo que son oportunidades muy claras y suficientes para materializar alguna. Al final pues tuvimos un porcentaje de acierto más alto que otros días. Aprovechando que se acaba el año también, si tuvieras que hacer un balance breve de 2019, ¿con qué te quedarías? Bueno, deportivamente. Claro, pues yo hago un balance muy positivo. Yo creo que, no sé si lo hablaba contigo esta semana, bueno, aquí en rueda de prensa, no sé exactamente los números, me gustaría saberlos. Si lo sabéis vosotros me lo decís y si no lo busco. No sé los partidos que perdimos en todo el 2019 en San Lázaro, me viene a la mente el de Villalbés, aquí, y a partir de ahí, pues, hombre, alguno más hemos perdido, pero me parece que el campo de San Lázaro es un fortín, como así se dice. Los números del equipo son espectaculares y sobre todo en este inicio de temporada 2019-2020 creo que los números ahí están y bueno, lo que el equipo hace también ahí está en el terreno de juego. Por lo tanto, yo creo que el final de año es buenísimo, inmejorable y lo único que le vamos a pedir a Papá Noel y a los Reyes es que para el año sigamos en esta dinámica y a ver si allá por mayo pues tenemos un fin de semana de fiesta con toda la ciudad. Recuperar a Miki para contextos como el de final de partido es una gozada, ¿no? Sí, pero aún así acabó, bueno, hizo las 2 primeras carreras y después estaba fundido, en el sentido de que lleva pues, un mes parado y después lo que decía ahí en el vestuario también los pies, ¿no? Que vino con 2 pies izquierdos. Bueno, sí, por eso visteis que los cambios también fueron un poco por ese perfil, porque el segundo gol viene también pues eso, una transición con Rodri, que es el que juega con Primo y a partir de ahí llega al lado contrario. La idea era esa, era salir con la idea que tenemos siempre, intentar meternos por delante y si éramos capaces de meternos por delante, pues ahí ya manejar el contexto de poder defender un poquito más juntos y hacerles daño a la contra y si no éramos capaces de ponernos por delante, pues variar también. Al final lo que buscamos contra todos los rivales es tener cuantos más registros mejor y sobre todo, pues bueno, nosotros está claro que somos el Compos, que tenemos una identidad muy clara y que los rivales, pues como en este caso Gonzalo y Óscar, pues ven nuestros partidos y también preparan sus cosas. Por lo tanto, hay que cada semana intentar que el equipo tenga más registros para sorprender o cuanto menos cuando los partidos se atascan, ir a por ellos.